¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y hoy vamos a hablar sobre una trilogía literaria de alto calibre. Vamos a hablar sobre la trilogía de Nueva York. Las tres novelas que componen esta trilogía fueron escritas por el estadounidense Paul Auster y publicadas en los años 1985, 86 y 87 respectivamente. Vale mencionar que aparentemente las tres novelas no tienen relación entre sí o no tienen nada que ver una con la otra. El único común denominador parece ser el hecho de que son novelas de detectives o novela negra desarrolladas en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, sí tienen varios guiños que las unen o ciertos detalles, además de su estructura y narrativa que tienen en común, cosa de la que vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Entonces, sí está interesante lo que relaciona estas tres novelas. Además, también vale mencionar que el término novela negra, policíaca o de detectives nunca ha sido tan engañoso como cuando lo utilizas para referirte a la trilogía de Nueva York, porque el autor utiliza estas tres novelas para darle un giro loquísimo al concepto de novela negra o detectives. En realidad combina la novela con ensayo y utiliza las situaciones de los personajes para crear unas reflexiones profundas e intensas con respecto, por ejemplo, a su propio proceso creativo como autor, a los fines y motivos de la literatura, a ciertos aspectos de la vida social. Está bastante interesante, la verdad. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre estas reflexiones que a mí me gustaron sorprendentemente. Pero antes de eso, me gustaría ir comentando a grandes rasgos de qué trata cada una de estas tres novelas. La primera de estas se llama La Ciudad de Cristal. Y antes de que empiecen con preguntas mensas, no tiene nada que ver con Cazadores de Sombras y esas cosas, ni de chiste, ¿ok? No, en esta La Ciudad de Cristal, nuestro protagonista se llama Daniel Quinn y es precisamente un escritor de novelas policíacas que vive solo y que empieza a recibir llamados por teléfono preguntando por una agencia de detectives, específicamente por el detective Paul Auster. Él varias veces cuelga diciendo, pues no soy Paul Auster. Sin embargo, eventualmente llega el momento donde decide decir, está bien, pues ya, yo soy, ¿qué pasó? Y entonces asume el caso que se supone que era para el detective Paul Auster. Vale mencionar que el autor, el verdadero Paul Auster en la vida real, dejó en claro que esto lo hizo basándose en una situación real. A él le pasó que le estuvieron llamando por teléfono preguntando por una agencia de detectives. Si bien es cierto que él nunca dijo, sí, yo soy detective y aceptó el caso, pero la novela se basa precisamente en su fantasía de qué habría pasado si hubiera dicho que sí. Esta novela, por cierto, vale mencionar, tiene muchos guiños a lo que es, o referencias a lo que es Don Quijote de la Mancha. Resulta que también esta es una obra que es de lo super top para Paul Auster. Entonces él varias veces ha dejado en claro que metió muchas referencias a Don Quijote, tanto implícitas como explícitas. Digo, porque sí hay muchas partes donde tal cual se pone a reflexionar sobre Don Quijote, entonces digo, pues eso lo puedes notar a primera vista. Pero también hay muchos otros detalles, como el hecho de que Daniel Quinn, sus iniciales son DQ, igual que Don Quijote. Los juegos surrealistas, la existencia de un Paul Auster que también es escritor dentro de la novela, las decisiones de Daniel Quinn, las acciones que se van desarrollando, incluso el cambio de voz narrativa dentro de la historia, la hacen de esta una novela bien peculiar y la verdad atrapante. Yo ahorita mencionaba precisamente sorprendentemente me gustaron las reflexiones. A mí no me gusta que en una novela que se enfoca más en la acción, o que debería de enfocarse en la acción desde mi punto de vista, empiece a hacer reflexiones en los personajes, porque siento que cortan la fluidez de la narrativa. Sin embargo, vale mencionar que en esta novela, lejos de entorpecer, de cortar o de cualquier otra cosa, aportan y enriquecen bastante a la novela. Es una novela que a mí me atrapó. De verdad, yo sí la comencé a leer. Precisamente cuando la empecé a leer, yo ya sabía, porque me habían comentado, de este tipo de narrativa peculiar que tiene la novela. Entonces como que yo no estaba muy animado. Dije, bueno, pues a lo mejor no me gusta. Ya había comprado el libro, donde vienen las tres novelas juntas de la trilogía de Nueva York, porque me había gustado mucho la de Mr. Vértigo que reseñé el año pasado. Entonces me aventé a comprar el libro usado, me salió baratísimo, ¿no? Libro usado de la trilogía de Nueva York.
pero como que no me sentía muy animado. Tardé en aventarme a leerlo. Sin embargo, cuando lo empecé a leer, no hombre, me piqué y ya no podía dejar de leer, ya no podía soltarlo porque estaba muy bueno. Y también otra cosa, un detalle bastante importante, se va rápido. La narrativa es muy fluida, muy rápida. Sí, no es un libro de esos que se te hace lento, que dices, uy, ¿cuándo lo voy a terminar? No, es un libro que yo ya lo quería terminar y lo hice rápido, porque así se te va como agua entre los dedos. Pero en fin, pasemos a la segunda novela, que se llama Fantasmas. En esta, nuestro protagonista es un detective llamado Azul, quien, por cierto, fue entrenado, por así decir, por otro detective muy importante llamado Castaño. Y ahora, al inicio de la novela, Azul es contratado por Blanco para vigilar a Negro, quien, por cierto, vive en la calle Naranja. Sí, así, justo como lo escuchaste, ¿no? La pura introducción te lo dice todo, la verdad. Vale mencionar. Si bien el trabajo de Azul parece sencillo, porque nada más es cuestión de vigilar a Negro y mandar reportes semanales, y el dinero llega justa y puntualmente, poco a poco se va complicando la historia y la tarea de Azul, lo que lo va metiendo en una crisis muy importante y muy interesante también. Esta novela es mucho más corta que las otras dos, dependiendo de la edición que compres puede variar entre 60 a 70 y tantas páginas, es una novela francamente corta. Sin embargo, esto no hace que sea mala o que sea menos buena que las demás. No, la verdad es que esta novela es quirúrgicamente exacta. Dura lo que tiene que durar, no dura más, no dura menos. Me gustó mucho esta historia, de hecho las tres, ¿no? Pero en fin, la de Fantasmas es buenísima. Finalmente, la tercera novela se llama La habitación cerrada. En esta, nuestro narrador es un escritor que recibe la noticia de la desaparición de un viejo amigo suyo de la infancia llamado Fancho. Fancho resulta ser que escribía textos, pero nunca los publicó. Escribía ensayos, novelas, poesía, nunca publicó nada. Y tras su desaparición, su esposa lo contacta al narrador. ¿Por qué? Porque quiere, pues de entrada, ver qué puede aportar para saber de Fancho, ¿no? Porque desapareció así de la nada. Pero también porque Fancho dejó encargado que en caso de que le pasara algo, su viejo amigo de la infancia era el que se iba a encargar de decidir qué obras de las que él escribió, cuáles manuscritos merecían ser publicados y cuáles no. Entonces, el hecho de que nuestro narrador se vaya metiendo en la vida de Fancho y en sus escritos, poco a poco va creando complicaciones, complejos, problemas muy serios, pero también le aporta muchos beneficios. Entonces, la combinación de estos dos aspectos es bastante intrigante. Poco a poco se va complicando la historia mucho más de lo que yo esperaba. Y el final está muy interesante, la verdad. Yo sí ya quería saber cómo iba a terminar, qué fue lo que pasó, pero esto y lo otro, la verdad, muy buena. Como decía, las tres novelas son de excelente calidad. Obviamente, para decir si me gustó o no me gustó, pues creo que no hay de otra, ¿verdad? Se nota que me gustaron mucho las tres. Nada más me gustaría hacer un par de observaciones. En primer lugar, sí, lo de las reflexiones decía, sí llega a haber una o dos ocasiones por ahí, hablando de las tres novelas en total, una o dos ocasiones donde sí como que dije, ay bueno ya, como que se excedió un poco, no tanto porque se excediera en cuestión de lo largo, sino porque se vuelve un poco monótono en algún tema. No voy a explicar cuál ni nada porque tendría que ponerme a explicar más a detalle spoilers de la obra. Pero sí creo que hubo una o dos ocasiones donde sí se volvió muy redundante. Fuera de eso, la verdad, las reflexiones a mí me parecieron buenísimas. Hace muchas referencias a literatura universal. La forma en que combina la novela negra clásica estilo Raymond Chandler o Dashiell Hammett con la filosofía y reflexiones literarias es muy bueno, la verdad, muy bueno. Así que en general, sí, puedo decir que me gustó mucho y que recomiendo mucho esta trilogía. Pues a cualquiera básicamente, pero en especial si te gustan las historias de detectives, es un giro muy distinto, no es la típica historia de detectives de toda la vida, pero de todas formas te va a gustar. Son buenas historias, la verdad. La narrativa es la narrativa de Paul Auster, que es diferente es muy peculiar, la verdad, es una narrativa muy peculiar. Como decía hace rato, yo pensé que me iba a tardar en leer los libros, pues dije 3 libros en uno, ahí te ves, ¿no?
Lo mismo me pasó un poco con la de Mr. Vértigo, que la compré hace años y ahí la tuve abandonada, como que no me llamaba tanto la atención. Sin embargo, en el momento que lo empiezas a leer, sí te atrapa y además es una narrativa muy fluida. Entonces me gusta mucho cómo escribe Paul Auster. He leído ya pues 4 novelas de él que leí el año pasado, las 4 me gustaron. Ya tengo un par de libros más que compré ahora en Navidad, entonces espero darle seguimiento este año al autor y espero que me siga gustando, la verdad, lo recomiendo ampliamente. Por cierto, vale mencionar, yo compré mi edición de la trilogía Las Tres en un Solo Libro, usado, en editorial Anagrama. Sin embargo, actualmente hay una edición de bolsillo que está súper barata, la verdad. Yo precisamente buscando otros libros de Paul Auster, la miré en venta y dije, no hombre, pues sí está baratísima, baratísima, la verdad. Casi al mismo precio al que yo conseguí este usado y me dio coraje, la verdad. Dije, chale, pues de haber sabido lo compraba nuevo, ¿verdad? Pero no, la verdad lo digo porque pues hay muchos libros que siendo una sola novela están mucho más caros que este, que son 3, que son de un autor muy reconocido y de mucha calidad. Así que, pues, ¿qué más puedo decir, no? Te lo recomiendo y ya. Soy el profesor lector, te mando muchas bendiciones, espero que estés bien y nos vemos próximamente con más videos.